¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches, buenos días, depende en qué horario estén viendo este video que les comparto. Estamos iniciando ya la semana o sesión semanal del lunes 11 de mayo al viernes 15 de mayo de 2020. En este plan de trabajo hay dos actividades las cuales van a desarrollar, además de su actividad cotidiana, que es el registro de asistencia. La primera actividad consiste en observar precisamente este video, hacer una reflexión de cómo se va a resolver este ejercicio, y en la actividad 3 ustedes tendrán que resolver 5 ejercicios utilizando esa reflexión matemática. Entonces, en esta actividad 2, que consiste en ver este video, analizar cómo se va a resolver este ejercicio, debemos de tener en cuenta que todos los conocimientos que han adquirido, no solo de la materia de geometría y trigonometría, durante estos dos primeros parciales, primer parcial y segundo parcial, sino también los conocimientos de álgebra y aritmética, que hemos recordado algunos de ellos, tienen que echar mano de esos conocimientos para poder hacer un razonamiento matemático que les permita ejercitar su habilidad matemática. La habilidad matemática todos la tienen. Todos ustedes la tienen a diferente nivel. Solamente que hay que estarla practicando, hay que identificar cuál es mi nivel y mi capacidad de razonamiento matemático, lo cual se va a traducir en mi habilidad matemática para resolver problemas, no solo problemas de teoría, como este tipo de ejercicios que en sí están basados en la vida real, sino también para interpretar algunas variables de nuestro entorno, de nuestra vida cotidiana. Muchos de ustedes les va a gustar estudiar medicina, ingenierías, inclusive ahora que está de moda esta cuestión de la contingencia por el SARS-CoV-2 o COVID-19, pues muchos de ustedes a lo mejor ya les llama la atención la probabilidad y estadística y analizar casos de epidemiología. Entonces van a tener mucho campo de acción, todo sirve, y eso nos va a orientar para que ustedes puedan elegir la carrera que mejor les convenza y quieran ustedes desarrollarla de manera profesional. Entonces todos estos conocimientos sirven. Entonces, jóvenes, volviendo a este tema del problema número 1, así como vamos a resolver este ejercicio, ustedes tendrán que resolver los ejercicios de la actividad 3. ¿Qué van a hacer con este ejercicio? Van a ver el video, así como lo están haciendo, y en su cuaderno, por favor, van a describir el procedimiento matemático que les he explicado para resolver este problema 1. Sin embargo, este método que yo les voy a explicar, o esta propuesta, este planteamiento del procedimiento para resolver el ejercicio, no quiere decir que sea exactamente como debe de hacerse. Ustedes pueden tener un razonamiento diferente, una percepción diferente, y su habilidad matemática les va a ir indicando qué es lo que deben de utilizar. Como se dieron cuenta en la semana anterior en los ejercicios de triángulos rectángulos, donde tuvieron que calcular los ángulos internos de un triángulo rectángulo, sus catetos o hipotenusa, y se aplicó a ejercicios prácticos o que pueden presentarse en la vida cotidiana, ustedes se dieron cuenta que pueden utilizar diferentes fórmulas, diferentes procedimientos, diferentes formas de apreciación, y eso es su razonamiento matemático. Cuando llegan a la solución y plantean ustedes una fórmula para resolverlo y lo explican, esa es su habilidad matemática. Espero que vaya quedando claro esa parte de razonamiento matemático, habilidad matemática, con los temas que estamos manejando de geometría y trigonometría. Bueno, vamos a resolver entonces este problema número 1. El tema son funciones trigonométricas y ángulos. Se involucran los conceptos de secante, radio, todas las líneas que vimos que se trazan en una circunferencia. Hicimos bastantes ejercicios en sus hojas milimétricas. Bien, vamos entonces a proceder.
Y recuerden que en su cuaderno tendrán que describir este procedimiento, anotarlo. Esto sí tienen que anotar el procedimiento para que de alguna manera ustedes lo estudien, lo analicen, reflexionen cómo se está resolviendo y ustedes puedan resolver los 5 problemas de la actividad número 3. Bien, iniciamos. Dice, problema número 1. Una rotonda vehicular debe construirse en una avenida de la ciudad de Zacatecas. Su diámetro no está indicado. Se requiere determinar la medida de la circunferencia, teniendo como referencia la medida de la secante que une dos de sus radios, tal como se muestra en la figura 1. Plantea una propuesta que describe el procedimiento para llegar al resultado correcto. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ustedes observar, aquí tengo ya la figura geométrica, que en este caso es una circunferencia. Es una figura donde nos muestra la secante de una circunferencia. Ustedes ya saben lo que es la secante de esa circunferencia. Y si no lo recuerdan, pues vamos a verlo en nuestros apuntes. Los invito a que vayan checando sus apuntes. Esto lo vimos antes de la contingencia, antes de entrar a contingencia por el COVID-19, antes del 20 de marzo. Entonces por ahí lo pueden checar, y si no, pues buscarlo rápidamente en Google, que es una secante de una circunferencia. Entonces ahí tenemos una secante que está definida como el segmento CB. Si ustedes se dan cuenta, mide 7.07 centímetros. Todo esto está a escala de centímetros, aunque la figura ustedes la puedan ver así pequeño. Está trazado en GeoGebra. Ya también hemos tenido experiencia con el software de GeoGebra, el cual pueden utilizar. De lo contrario, pues también pueden utilizar hojas milimétricas y hacer sus trazos a escala de centímetros para que lo que vayan ustedes calculando lo vayan comprobando, midiendo con sus escalas. Ya hablamos de las escalas: la escala de 45 grados, la escala de 30 grados, la escala llana o de 180, que es nuestra regla de 30 centímetros, nuestro transportador y nuestro compás. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Chequen la figura, observen que pues tenemos la secante y vemos que se forma en el primer cuadrante, ahí donde lo estoy indicando, un triángulo rectángulo, que es precisamente nuestra escala de 45 grados. Ya explicamos en algún momento, si ustedes recuerdan, que esa hipotenusa de ese triángulo de 45 grados se calcula obteniendo el teorema de Pitágoras, pero siempre va a tener una constante que es la raíz cuadrada de 2. Eso ya lo habíamos explicado en algún momento. Todo esto lo menciono porque son los conceptos, los temas, las explicaciones que deben de venir a su mente para poder comprender cómo se le va a dar solución al ejercicio. Bueno, además de esta secante, que a la vez podemos decir que es la hipotenusa de este triángulo de 45 grados, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos un ángulo. Aquí tenemos un ángulo aquí en la base, un ángulo en la altura, que ahí recuerden que en la clase anterior, en la sesión anterior, teníamos duda dónde ubicar el ángulo, si en la parte de arriba, en el ejercicio del asta, y en otros ejercicios, si lo ubicábamos en la parte de arriba, cateto opuesto, en la parte de abajo, cateto adyacente, y obviamente aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Aquí no hay problema. Sabemos que en un triángulo de 45 grados sus catetos opuestos y adyacentes van a tener la misma medida. Entonces, relativamente no hay problema para identificarlo. Lo que sí debemos de tener en cuenta es qué nos pide el ejercicio. El ejercicio nos está pidiendo el valor de la circunferencia. Entre comillas, es el perímetro, pues, la longitud que tiene toda esta trayectoria circular que compone a nuestro círculo. Donde un círculo, ya saben, el círculo se compone de un centro, un radio, un diámetro y obviamente
todo lo que es su trayectoria circular, llamada precisamente circunferencia. Eso es un círculo. Bueno, entonces eso es lo que vamos a calcular. ¿Cuánto mide esa circunferencia? Toda esa trayectoria, ese perímetro circular, es lo que vamos a calcular. Esto nos va a servir mucho en materias como física, como química, como biología. En física principalmente, donde tienen que estudiar algunas fuerzas de movimiento, que se llama movimiento circular, ¿verdad? O rectilíneo. Bueno, entonces, vamos a ver el análisis. Vamos a ver qué conceptos, qué datos están involucrados. Tengo una secante que a la vez es la hipotenusa de este triángulo de 45 grados, ¿verdad? De 7.07 centímetros. ¿Por qué sabemos que es un triángulo de 45 grados? Bueno, porque es una circunferencia y ven que se está uniendo a través de esa secante o esa hipotenusa el extremo de dos radios. El primer radio está sobre el eje X, vamos a llamarlo así, sobre el piso, sobre el eje X, en la base del triángulo, y el otro radio es la altura y van a medir lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí quiero hacer la pregunta nada más para hacerte recordar o hacerles recordar qué tipo de triángulo es este que se formó, aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente. ¿Cómo se llama este triángulo? Eso anótalo en tu cuaderno, anotas la pregunta en ese resumen, en ese desarrollo de procedimiento que estás haciendo, y ahí anótame cómo se llama ese triángulo rectángulo. Bueno, ya se me escapó un poquito ahí el nombre, pero hay que completarlo, ¿sale? Bueno, vamos a resolverlo. Tengo pues esto. Sé que este ángulo, voy a utilizar las herramientas aquí de Word, recordando que estoy utilizando GeoGebra. Anteriormente a la explicación, yo hice el trazo del dibujo. Aquí está GeoGebra, ¿verdad? Lo tengo instalado en la laptop. Les recomiendo mucho que trabajen GeoGebra en su laptop, en su computadora, porque tenemos más opciones de visibilidad para ver todas las herramientas completas. El celular, pues como se los dije en clase presencial, es una herramienta práctica cuando estamos en clase y que estamos aprendiendo, y que no es muy estorboso en el espacio ni muy pesado para cargar el celular o dispositivo móvil, pero en la comodidad de su hogar y en la medida de las posibilidades que ustedes tengan, procuren trabajar en su laptop, en su computadora. GeoGebra, una vez instalado, no necesitan internet para trabajar, entonces es una de las ventajas. Entonces yo aquí ya lo tengo trazado para que chequen que también estamos trabajando, podemos trabajar con GeoGebra. Esto es opcional, también ustedes pueden trabajar sus hojas milimétricas o en el cuaderno en su defecto. Yo les pido por favor que en la medida que puedan háganlo en hojas milimétricas y a escala, para que les cuadren los datos que están obteniendo algebraicamente con los cálculos matemáticos, les cuadre cuando hagan las medidas, ¿verdad? Que lo hagan a escala y corroboren ustedes que también están haciendo un buen trabajo. Bien, y que obtengan esa seguridad en ustedes mismos de saber qué están haciendo y por qué lo están haciendo, y que realmente están llegando al resultado adecuado. Entonces, es una circunferencia. Obviamente yo, para trazar esta circunferencia, ya sé cuánto vale el radio, yo como su maestro. Sin embargo, ustedes tendrán que pensar, a lo mejor necesitamos determinar el radio para calcular la circunferencia, o a lo mejor el diámetro, o algún otro ángulo, ¿verdad? Pero bueno, vamos aquí a las herramientas de insertar. Me voy a formas. ¿Sí? Aquí tengo diferentes formas que ustedes ya deben de conocer seguramente, y si no, pues es un buen momento, una muy buena oportunidad para ir aprendiendo y explorando todas estas herramientas. Entonces aquí tengo un arco y vamos a trazarlo. Bien, ahí está. Tengo la opción de giro para poderle dar el giro correspondiente y poderlo colocar donde lo requiero para indicar precisamente el ángulo. Ese ángulo que estoy indicando aquí
que lo puedo desplazar con el mouse o inclusive con las flechitas del teclado para que sea más exacto, más preciso, ¿verdad? Ahí está. Es el ángulo B. ¿Por qué lo coloqué en esa posición? Si ustedes ya se dieron cuenta, con la experiencia que tuvieron en la sesión anterior, por lo general, este es un tip que no se les debe de olvidar. Claro que esto se puede modificar, se los he dicho, es una reflexión matemática, nuestra habilidad matemática. Por lo general, en la base del triángulo donde se junta la hipotenusa y en la base del triángulo vamos a tener nuestro vértice de referencia. Es decir, ahí se está juntando la hipotenusa y el cateto adyacente. ¿Sale? Esto yo ya lo estoy indicando de manera arbitraria. Mi criterio, pues, ustedes pueden tomar otro criterio y a lo mejor poner el ángulo en la que está en la parte superior, en el vértice C. Y bueno, aquí ya formé este ángulo. Ya mencioné que el ángulo B, ¿verdad?, de este triángulo va a tener una medida de 45 grados. Vamos a utilizar las herramientas podemos utilizar ecuación o símbolo. En este caso voy a ser un poquito más práctico, voy a utilizar símbolo. Aquí está voy a utilizar el símbolo de mayor que por ahorita para indicar el ángulo. No tiene la curvita clásica, pero vamos a llamar ángulo B. En este caso va a tener 45 grados. Entonces vamos a poner aquí un subíndice O, quito el subíndice y aquí tengo 45 grados. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy identificando los datos del problema, los datos que me van a servir para poder plantear la solución, el procedimiento, ¿sí? Estoy razonando, pues, cuáles son los datos que me está dando como información tanto el problema en su forma textual y en el gráfico de manera visual. Recuerden, jóvenes, que muchos de los problemas que hay en matemáticas es porque sí, evidentemente algunos problemas están mal planteados, tienen muchas palabras que sobran o que están de más, pero también depende mucho de cómo lo leemos y cómo lo interpretamos, ¿sale? Entonces ahí tengan mucho cuidado con esa parte. Entonces ahí tenemos como primer elemento un ángulo de 45 grados. Voy a anotar el segmento CB, que ese sí nos lo están dando, 7.07 centímetros, ¿sale? Ya tenemos pues esos datos como referencia. Obviamente pues puedo anotar, aunque no lo indique, pero puedo anotar el ángulo del vértice C, que también va a ser de 45 grados, y pues obviamente tengo el vértice A. Voy a anotarlo por pues simplemente para que no quede sin citarlo, ¿verdad? Tenemos un ángulo de 90 grados y un ángulo de 45 grados. Y aquí pues obviamente, como ya todos o la mayoría lo han manejado, pues sabemos que los ángulos internos de un triángulo deben de sumar 180 grados. Ok, bueno, ya tengo aquí los datos que a partir del diagrama puedo obtener. Ahora vamos a checar nuevamente nuestro ejercicio. Una rotonda vehicular debe construirse en una avenida de la ciudad de Zacatecas. Su diámetro no está indicado. Se requiere determinar la medida de la circunferencia, teniendo como referencia la medida de la secante que une dos de sus radios, tal como se muestra en la figura 1. Plantea una propuesta que describa el procedimiento para llegar al resultado correcto. Bueno, aquí pues vamos a hacer uso inclusive del anexo 3 del plan de trabajo anterior. Ese plan de trabajo donde en el anexo 3 pues muchos tenían la duda de qué teníamos que hacer con él. El objetivo de ese anexo 3 es simplemente que todos tuvieran las mismas fórmulas referente a las funciones trigonométricas y sus ángulos a partir del teorema de Pitágoras y el triángulo rectángulo, únicamente para que ustedes se basaran en esas fórmulas
que no era forzoso basarse en ellas, pero ustedes podían buscar más fórmulas o a partir de sus tareas, pero el objetivo es que todos tuvieran la misma información para que todos tuvieran la misma oportunidad de resolver el ejercicio. Entonces, el objetivo aquí a partir de estos datos es obtener pues la circunferencia. Y les vuelvo a repetir, aquí ya depende de nuestro razonamiento matemático y nuestra habilidad. Yo voy a tratar de resolverlo utilizando las funciones trigonométricas y a partir de estos conceptos tan básicos que ya vimos en el primer y segundo parcial de nuestra materia de geometría y trigonometría. Entonces, chéquense que ya conocemos de alguna manera los ángulos internos del triángulo, que ya les hice la pregunta, que ustedes me van a decir cómo se llama ese triángulo, pero de ese triángulo que se configura en el primer cuadrante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a copiar nuevamente el ángulo, nada más para la figurita del ángulo, nada más para poderlo indicar acá arriba y que nos quede así muy bonito, ¿verdad? Muy presentable. Recuerden que por eso yo les pido colores, reglas y hojas milimétricas, sí por la estética, sí por la presentación, porque hay que hacer las cosas bien, hay que acostumbrarnos a hacer las cosas bien, de manera profesional, presentables, entendibles, pero también para que ustedes vayan viendo y tomándole el amor a las matemáticas, que ese también es la mentalidad y el objetivo que se persigue. Entonces aquí ya vemos cómo están los ángulos, ¿verdad? Ahí están los dos ángulos que ya dijimos es de 45 grados. Para marcar el ángulo de 90, pues voy a tomar una figura que es el rectángulo y pues obviamente voy a modificar sus propiedades, ¿verdad? La ventaja de la tecnología que ya ahora ustedes manejan muy bien, pero aquí la tecnología pues me permite o nos permite de alguna manera identificar o indicar, ¿verdad? Los ángulos, ¿cuáles serían esos ángulos en este caso o cualquier otra figura, ¿no? En este caso son ángulos lo que estamos trazando. Ahí está nuestro triángulo ya indicando dónde están ubicados esos tres ángulos. Ya sabemos que es la suma de estos tres ángulos, 180 grados tiene que sumar. Y bueno, ¿qué vamos a plantear ahora? Pues vamos a plantear la solución a partir de estos datos, ¿verdad? Que ya también depende de dónde nos estamos aplicando, es decir, en dónde estamos desarrollando el ejercicio. Puede ser que estos datos sean para ingeniería, un ingeniero civil, y obviamente él tendría que anotar aquí que es una rotonda, bueno, identificar, o sea, me refiero a poner aquí rotonda vehicular, ¿verdad? Como dato de referencia va a ser una rotonda vehicular con con estos datos de referencia o de inicio. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a identificar las funciones trigonométricas que podemos utilizar. ¿De acuerdo? Como lo vieron y como lo vimos en clase, esto también lo alcanzamos a ver y vuelvo a repetir, esto lo ven en segundo año de secundaria, tercer año de secundaria. Las funciones trigonométricas se desarrollan a partir del triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, como ya todos ustedes lo saben recitar, ¿verdad? Es directamente proporcional al cuadrado, ¿verdad? O más bien a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sale? Pues ahí está. Ese es el teorema clásico de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Aquí yo lo voy explicando todo paso a paso,
pues debe ser B. Paso a paso, para que todos tengan la oportunidad de entenderlo. Ustedes ya saben cómo trabajamos y es para que todos tengan la oportunidad de entenderlo y reflexionar qué se está haciendo. Ya cuando ustedes desarrollen sus ejercicios, cuando describan este ejercicio, pueden reducir o minimizar pasos. Eso ya depende de cada uno de ustedes y a eso se le llama razonamiento matemático y su habilidad matemática para explicar, exponer y escribir, apuntar pues un procedimiento para la solución de un ejercicio. Bueno, ahí están las funciones trigonométricas, iniciando con el teorema de Pitágoras. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Es el sen del ángulo, ¿verdad? En este caso pues vamos a insertar un simbolito del ángulo. Lo podemos nombrar de cualquier nombre. En este caso vamos a manejar no símbolos, más bien vamos a manejar lo que tenemos en el ejercicio. Nos vamos a referir al vértice B mayúscula. Entonces, tenemos pues el sen de B, que debe de ser igual a una relación de catetos o de lados del triángulo. Ahorita las colocamos o ustedes las vayan analizando, lo pueden ir comparando o visualizando en su formulario que esté en el anexo 3 del plan anterior de trabajo o en la investigación que ustedes han hecho en sus trabajos, en sus apuntes. Tenemos la función cos, la función tangente, ¿verdad? Muy bien. Y a partir de esa relación que tienen ustedes en esas funciones trigonométricas, es como vamos a empezar a visualizar, ¿verdad? A visualizar en sí la relación de los catetos en base a la función. La función sen del ángulo, que en este caso es el ángulo B en el vértice B, es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto pues es la altura del triángulo, que en este caso está en Y, vamos a llamarle Y, ¿verdad? Déjenme colocarlo como una ecuación. Aquí en Word, en la parte de insertar y aquí en la sección de las etiquetas de símbolos tenemos algunas herramientas que es ecuaciones, ¿verdad? Esto yo creo que ya muchos de ustedes lo saben manejar y si no, vuelvo a repetir, esta es una gran oportunidad para aprender y superar el reto de poder establecer ecuaciones, ¿verdad? Ecuaciones matemáticas. ¿Vale? Ahí está, insertar una nueva ecuación. ¿Qué es lo que hice? Me fui a insertar, me fui a ecuación y hay varias opciones. La más frecuente, que aquí ya aparece en gris porque ya la activé, es insertar una nueva ecuación. Una vez que ustedes ya insertaron esa nueva ecuación, aparece ese cuadrito para poder insertar la ecuación. ¿Qué ventajas también hay? Que cuando nos vamos a la sección de ecuación, aquí lo estoy indicando en la parte de arriba, chequenlo, aquí vienen los diferentes tipos de ecuaciones, de operaciones, jóvenes. Por eso es muy importante aprender la teoría de las operaciones básicas, cuáles son, cómo se representan, porque aquí también nos lo indican. Esto también ya lo hemos trabajado con GeoGebra, ustedes también, principalmente los que están en programación, pues ya también identifican mucho de esto, ¿no? Entonces aquí tenemos que es el cateto opuesto. Ya no voy a poner CO, que es cateto opuesto, ya ustedes lo identifican en su fórmula. Sin embargo, el cateto opuesto aquí es la longitud que hay de A a C. Este es el cateto opuesto al vértice B. ¿Por qué se le llama opuesto? Recordemos porque está opuesto al vértice. Si nosotros trazamos aquí una línea punteada como lo hicimos en alguna actividad en hoja milimétrica, nos dimos cuenta que la línea punteada paralela al eje Y, pues nos indica que esto es el cateto opuesto a esa línea, a este vértice de referencia B.
¿sale? Entonces la altura o el cateto opuesto es el segmento AC. Voy a colocar entonces en la fórmula A mayúsculas AC. Ahí está, ¿sí? Si no se aprecia bien, ahorita lo hago un poquito más grande la letra, pero ahí está. La relación entonces de sen, que ustedes deben de estar recordando, es el cateto opuesto, que es la altura entre la hipotenusa. Ahí igual, en vez de poner la H de hipotenusa, voy a colocar el segmento CB. Recordemos que en alguna sesión de clase presencial que tuvimos, explicamos que un segmento se representa o se escribe con las letras mayúsculas y una rayita encima de ellas testada, ¿de acuerdo? En este caso no la vamos a colocar, vamos a ser flexibles en ese sentido, pero ya sabemos que un segmento tiene que llevar una línea testada encima de las letras mayúsculas. Sin embargo, aquí para fines prácticos lo vamos a indicar de esta manera. Entonces ahí tengo ya la relación de lo que es el sen de B, ¿sale? Vamos a ver ahora la relación de coseno. Relación de coseno. ¿Cuál es la relación del coseno? Si en sen se relacionó la altura, pues en el coseno se tiene que relacionar la base, que es el cateto adyacente, y para esto me voy otra vez a fórmulas, ecuación. Vean que con darle un clic en ecuación ya directo me pone el cuadrito. Muy bien, me voy a ir a fracción, porque lo que quiero hacer es una división, es una fracción entre lo que es el cateto adyacente, que sería el segmento AB, entre la hipotenusa, y la hipotenusa es CB, ¿sale? Ok, muy bien, ahí está, jóvenes. Se siente, ¿verdad? Que ya estamos presentes en la semana del 11 al 15 de mayo, ¿verdad? Y estamos trabajando las funciones trigonométricas para resolver ejercicios prácticos. Espero que vaya quedando claro. Vamos ahora con la tangente, jóvenes. La relación de la tangente, pues nuevamente vamos a insertar la fórmula. La relación de la tangente, la fracción, queremos una división, una fracción, ¿verdad? Es el cateto opuesto. ¿Cuál dijimos que era el cateto opuesto? En este caso, la altura AC, ¿verdad? Entre el cateto adyacente. El cateto adyacente, que es AB. Muy bien. Tenemos otras funciones trigonométricas. Existen 3 funciones trigonométricas que se derivan de estas: seno, coseno, tangente, que son las inversas. Por ahí alguien me preguntó de ustedes por qué se les llama inversas o cuáles eran las funciones inversas. Las funciones inversas son, en este caso, la secante es la inversa del coseno, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque invierten la posición. La hipotenusa se pasa arriba y el cateto opuesto abajo, la hipotenusa arriba, el cateto adyacente abajo, o en el caso de la cotangente, como la tangente, pues AB, que es el cateto adyacente, pasa al numerador y AC pasa al denominador. Eso, pues bueno, ya lo pueden ver en su formulario. Solamente lo menciono como referencia. Vamos a utilizar esas 3 funciones trigonométricas. Vamos a citarlas y ahora vamos a reflexionar. ¿Qué necesito saber o cuál de esas 3 funciones me va a ayudar para determinar la circunferencia? ¿O en qué me beneficia saber esas funciones? Bueno, recordemos, y también es otro dato, la fórmula para calcular la circunferencia de un círculo. ¿Cómo se calcula la circunferencia?
¿Cómo se calcula la circunferencia? ¿Cómo se va a calcular la circunferencia? Que es parte de los datos, ¿verdad? Junto con las funciones trigonométricas. ¿Cuál es la fórmula para calcular la circunferencia? A ver, vamos a anotarlo de este lado. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la fórmula de la circunferencia? 2 pi por radio, ¿sí? O es 2 diámetro, o es el diámetro por pi. A ver. Diámetro por 2 pi o 2 pi por radio. ¿Sí? Muy bien. A ver, ahí lo checamos para que ustedes puedan corroborar si es la fórmula del diámetro como tal. ¿Sí? Ok. Si ya lo corroboraron, pues continuamos. Ya tenemos pues la relación de la circunferencia y también los datos, tanto en funciones trigonométricas como los datos del ejercicio. ¿Sale? Entonces, pues vamos al procedimiento. Vamos a plantear nuestro procedimiento. ¿Qué voy a calcular? Pues en base a la circunferencia, que es nuestra fórmula principal, pues necesito ya sea conocer el diámetro o el radio, ¿verdad? Es decir, el cateto adyacente o el cateto opuesto, ¿verdad? Cateto opuesto o cateto adyacente de este triángulo. ¿Y para qué calcular ese cateto opuesto o adyacente que finalmente van a tener la misma magnitud? Bueno, pues porque de esa manera, sustituyendo en una de esas dos fórmulas de la circunferencia, ya puedo obtener y dar respuesta concreta a lo que me plantea el ejercicio, que es calcular la medida de ese perímetro circular llamado circunferencia del círculo. ¿Sale? Entonces vamos a checarlo, vamos a hacerlo. Entonces, para esto, igual que en la sesión anterior, pues escoger cuál de estas tres funciones nos gusta más, cuál me facilita más el trabajo. Sen del ángulo B, coseno del ángulo B, tangente del ángulo B, donde B, ¿verdad? El ángulo B ya lo conocemos. El ángulo B es igual al ángulo C, que es de 45 grados, ¿verdad? Entonces, lo que quiero conocer es ya sea el cateto opuesto o adyacente, que tengo como referencia CB, ¿verdad? Que es la hipotenusa, el segmento CB. Entonces, vamos a tomar, pues en la vez pasada, muchos de ustedes escogieron tangente para varios ejercicios, o alguno o varios ejercicios de la sesión anterior. Vamos a escoger sen. Para esto voy a copiarlo. Voy a pegarlo aquí para el procedimiento. Pues obviamente le puedo poner paso 1. Paso 1. A partir de la información, identificamos la función trigonométrica y ahí está. Vamos a usar sen.
Ustedes pueden utilizar coseno, tangente, o inclusive lo pueden hacer para comprobar los datos y comprobar que sale lo mismo, ¿sale? Bueno, ahí está. Vamos pues a sustituir. Quiero que sea parte de la fórmula, me meto dentro de y voy a colocar nuevamente una fracción para sustituir los valores. En este caso, AC lo voy a seguir escribiendo como AC porque es el cateto que desconozco. Y en este caso CB es 7.07 centímetros, ¿verdad? Les he mencionado que no hay que olvidar las unidades, ¿sale? Entonces vamos a colocar que son centímetros y ahí están viendo ustedes cómo se va desarrollando la fórmula. Voy a cambiar de una vez el valor de B. B quedamos que es 45 grados, ¿verdad? Ah, caray, aquí ya se me movió, perdón. Muy bien, jóvenes. Regresemos pues al ejercicio, aquí está. Y tenemos pues una relación. Tenemos pues una relación aquí de la función trigonométrica con una fracción, con una división. Vimos las operaciones básicas, entonces aquí podemos hablar del método como se habla en física, el despeje. El método del despeje, en física así se llama. En matemáticas recuerden que se llama método de equilibrio de ecuaciones, que también lo utilizan en química, en el balanceo y reacción de ecuaciones. Es muy importante, jóvenes, que todos estos conceptos los tengan siempre presentes, que vengan a su mente y que los relacionen. Esto es de física, así se le entiende, así se le llama. En química se le llama igual que en matemáticas, equilibrio de ecuaciones, ¿sale? Para física no es otra cosa más que despejar este 7.07. Identificar qué operación está haciendo con el segmento AC y despejarlo al lado izquierdo de la ecuación. Para matemáticas y para química tengo que poner un valor que multiplicado a AC entre 7.07 me dé la unidad, es decir, entre comillas, me cancele, me elimine el denominador y me quede únicamente el numerador, que en este caso es el segmento AC. Y vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo. Recuerden, el equilibrio de ecuaciones es lo que hagas de un lado, tienes que hacerlo del otro para que haya equilibrio de ecuaciones, ¿sí? Balanceo de ecuación. Bueno, continuamos entonces. ¿Cómo nos quedaría ya la expresión? Nos quedaría 7.07 centímetros. C de 45 va a ser igual, vamos a ponerle bien su definición, 45 grados, quito el exponencial, es igual, ¿sí? Es igual a AC, ahí está. Aquí está nuestra nueva expresión, nuestra nueva fórmula, ¿de acuerdo? Vamos a escribirla de manera ordenada en el sentido de las incógnitas. Del lado izquierdo siempre vamos a colocar las variables no identificadas, bueno, más bien las incógnitas, ¿sí? A calcular, o las variables no identificadas y a calcular, y del lado derecho su valor, 0.07 centímetros, sen de 45 grados, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, correcto. Ahí está. Entonces, tenemos pues ya la expresión, sen de 45 grados, 7.07. Recuerden, jóvenes, utilizar su calculadora científica, por favor. La calculadora tanto de la computadora como la del celular no es muy recomendable porque depende de la configuración de esa calculadora para la exactitud. Entonces yo les recomiendo, por favor, que utilicen su calculadora científica. Ya hemos hablado sobre el uso de la calculadora científica. Ha quedado pendiente por ahí un pequeñito curso del manejo de la calculadora. Les voy a, en la siguiente sesión,
Si es en línea, voy a procurar subirles un pequeño video sobre el manejo de la calculadora para que ustedes lo practiquen e identifiquen más opciones en su calculadora. Y si no es así, y si regresamos a clases a partir del 18 de mayo, pues ya tomamos una sesión para ver la calculadora, el uso de la calculadora como tal. Ahorita pues vamos a hacer estas operaciones. Trátenlas de hacer en su calculadora científica, por favor, para que no haya problemas de exactitud, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer el cálculo de lo que es 7.07 centímetros por la función sen de 45 grados, ¿de acuerdo? Vamos a calcular primero, les recomiendo que primero calculen la función. Yo sé que ya algunas calculadoras, y obviamente ustedes también ya lo identifican, algunas calculadoras lo pueden hacer al mismo tiempo. Si es así, adelante, no hay ningún problema, jóvenes, lo pueden hacer. Yo aquí se los voy a poner paso a paso para que todo lo podamos entender, todos tengan la misma oportunidad de entenderlo y puedan hacerlo correctamente. Chequen que estoy colocando paréntesis, ya sabemos que ahí hay una multiplicación. Estoy colocando un paréntesis para que ustedes sepan de dónde estamos obteniendo los resultados. Voy a colocar pues paréntesis para que ustedes chequen de dónde están saliendo los resultados que vamos a colocar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener el sen de 45 grados. Aquí el tip, jóvenes, es que ese valor de sen de 45 grados nunca va a cambiar, ¿eh? Si lo manejan y se lo aprenden, lo pueden poner de manera directa, ¿no? Recuerden que vamos a tomar 4 decimales para las funciones sen. Creo que ya en alguna sesión presencial lo habíamos dicho. Y si no, bueno, lo menciono el día de hoy. Vamos a tomar las primeras 4 decimales y en el resultado final ahí sí vamos a redondear y dejar solamente 2 decimales. Entonces ahí está, ese es el resultado de sen, ¿sí? También les he mencionado que es bueno utilizar colores. Ya saben que a mí me gusta que en el pizarrón me gusta escribir con colores para que sea más sencillo para ustedes, ¿verdad? Esa es la finalidad de escribir el procedimiento con colores y vayan relacionando, pues esta función o este resultado rojo se obtuvo de la operación que está en rojo, ¿sí? Como es en este caso, ahí está, ese es el resultado, ¿correcto? Una vez que obtenemos este valor, ¿de acuerdo? Ya que tenemos este valor, pues hacemos la operación 7.07 por 0.7071, ¿de acuerdo? Esto es igual a 4.99. Voy a colocar todas las cifras, jóvenes. 4.99, 197. Wow. Unidades, centímetros, ¿de acuerdo? Este es el resultado. Es el resultado que nos da el multiplicar la función sen de 45 grados con 7.07 centímetros. Eso quiere decir, y por lo tanto quiere decir que el segmento AC es igual a 4.999197 centímetros. Muy bien, pues ya tenemos lo que es el segmento AC. Vamos a checar nuevamente qué es el segmento AC. El segmento AC, pues es la altura del triángulo, ¿verdad? Y mide esa cantidad. 4.999
197 centímetros. Por lo tanto, sabemos que la magnitud de C es directamente proporcional a la magnitud de A B. Y por lo tanto, también AB mide 4.99.197, ¿verdad? Esto en álgebra se llama propiedad de tricotomía. ¿Sí? Cuando un valor, en este caso el segmento AC, es igual al segmento AB y AB es igual a 4.99.197, es un puntito, ¿sí? Entonces quiere decir que AC tiene la misma medida que AB, ¿verdad? Cuando tres valores tienen el mismo valor se llama propiedad de tricotomía en álgebra, en aritmética. Bueno, una vez que ya tenemos esto, pues entonces ya es fácil identificar, ¿no? Fácil identificar la circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces la circunferencia me dice que es multiplicar el diámetro por pi o 2pi por radio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a identificar los puntos que llevamos ahorita. Paso 1, a partir de la información identificamos la función trigonométrica, ya está identificado. Paso 2, que el paso 2 lo hicimos ahí mismo. Paso 2, sustituir los valores en la función trigonométrica. Eso fue el paso 2, que está aquí mismo. Vamos a pasarlo aquí arriba. Vamos a cortarlo. Ahí está. Paso 1 y paso 2 están juntos aquí. Se identificó la función, que es la función trigonométrica. Además vamos a ponerlo separado para que no haya problema. Todo esto lo estoy haciendo en tiempo real, jóvenes, para que ustedes vean que si hago los ejercicios, ustedes también se animen a hacerlo, ¿verdad? Vamos a borrar esta parte. Ahí está, ahora sí. ¿Sale? Ahí está. Paso 1, a partir de la información identificamos la función trigonométrica. En mi caso, en este caso, el razonamiento matemático me llevó a identificar o a tomar mi criterio y seleccionar la función trigonométrica del seno del ángulo B, que me relaciona lo que es AC, que es el cateto opuesto, entre CB, que es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Aquí está, AC, cateto opuesto, CB, que es la hipotenusa, ya nos la dan como dato, y ahí está, ¿vale? Sustituimos. Paso 3. Resolvemos o resolver la operación definida. ¿Sale? Ya está definida. Aquí estamos resolviendo. ¿De acuerdo? Ahí está. El paso 3. Ahí tenemos el paso 3. Resolver la operación definida. Paso 4. Claro que estos pasos van a variar dependiendo del contexto del ejercicio y lo que nos pidan, ¿de acuerdo? No es que así como se está resolviendo el problema 1 vayan a resolver ustedes los 5 problemas que están planteados en la actividad 3 de este plan de trabajo. ¿Sale? Paso 4. Paso 4, vamos a sustituir los valores en la ecuación o fórmula, ¿verdad?, de la circunferencia. Ok, vamos con la circunferencia. Correcto. Si queremos utilizar la primera fórmula, que es
2pi por radio o diámetro por pi, ¿verdad? Si queremos el diámetro por pi, pues tengo que multiplicar el valor de AC dos veces, o sea, 4.999197 por 2, ¿verdad? Y tenemos el diámetro. Entonces vamos a tomar la segunda versión de la fórmula que dice que es 2 por el valor de pi. Vamos a tomar el símbolo de pi, ¿de acuerdo? 2pi por 4.999197, que son, no olvidemos las unidades, centímetros, ¿de acuerdo? Ahí está. Correcto. Nuevamente vamos a hacer uso de nuestra calculadora. Recuerden utilizar calculadora científica. Aquí vamos a hacer un señalamiento. Vamos a utilizar el valor de pi. El valor de pi vamos a utilizarlo como 3.1416, el que nos han enseñado a manejar como estándar. 3.1416, ya saben que estos son radianes. Bueno, los valores de pi son radianes. El valor de 3.1416 no tiene una unidad fija como tal, es como una especie de constante. Entonces, pues lo resolvemos. Voy aquí arriba está la fórmula para poderlo identificar, ¿verdad? Sí, bueno, aquí ya lo acomodé. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, con su calculadora científica, pues vamos resolviendo los valores. En este caso, pues vamos a sustituir 2, abro un paréntesis, 3.1416, para sustituir los valores e identificar que sigue siendo una multiplicación. ¿Sale? Correcto. Ahí está. Muy bien. Como es una multiplicación, pues aquí no hay problema. Podemos empezar de izquierda a derecha, como lo vimos en jerarquía de operaciones. 2 por 3.1416 por 4.99, 197. Bien. Y nos da 31.41. Aquí vemos que nos da 31.411 o 0.9. Entonces, como ya hay un 0 después del 41, vamos a dejarlo en ese segundo decimal. Y estos son centímetros. Entonces, con esto tenemos la circunferencia de la rotonda, ¿verdad? De esa rotonda vehicular que se va a colocar en esa avenida en la ciudad de Zacatecas, ¿sí? A escala, obviamente, aquí estamos hablando de centímetros porque lo estamos trazando en papel milimétrico. Obviamente esto se puede entender que puede ser metros, ¿verdad? Proporcionalmente, es decir, a escala de que un centímetro es igual a un metro, ¿de acuerdo? Eso ya no nos lo menciona el ejercicio. El ejercicio solamente lo menciona con fines pedagógicos y de procedimiento matemático para que podamos calcularlo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos las unidades. En este caso, se dan cuenta, en el ejercicio no nos dan si son metros o centímetros, simplemente yo lo empecé a manejar en centímetros, en una escala, porque también esto lo pedimos en la sesión anterior, en una escala 1 a 1. Un centímetro es equivalente a un metro, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de metro, pues estos serían 31.41 metros, ¿verdad? Con un radio aproximadamente de 4.999197. Les podré decir que el trazo en GeoGebra fue de 5 centímetros, es decir, aquí este valor en GeoGebra está trazado en 5 centímetros. Y aquí viene la segunda pregunta. La primera pregunta
que se hizo en este ejercicio, bueno, pues ya la tendrán que contestar dentro de su desarrollo. Y esta segunda pregunta es, ¿por qué razón? Recuerden ustedes, ya lo habíamos hablado en relación a este tipo de triángulos, cuyos lados son iguales, sus dos ángulos son de 45 grados más un ángulo recto de 90. ¿Por qué razón no da exactamente los 5 centímetros? Esa sería la segunda pregunta que van a tener que describir en esta actividad 2. Bien, jóvenes, pues eso es todo por esta explicación, con este problema 1. Así como se desarrolló este ejercicio, así van a desarrollar los 5 ejercicios de su actividad 3. Bueno, es la actividad 2, perdón, porque la actividad 1 es su registro de asistencia, ya lo saben. Esta es la actividad 2, el desarrollo de su problema 1, escribirlo en su cuaderno, cómo lo entendieron ustedes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Resolver esas dos preguntas que ya les planteé, y en la actividad 2 tendrán que resolver 5 ejercicios. Esos ejercicios hay que hacerlo en el cuaderno milimétrico, ¿sí? De preferencia, yo sé que algunos de ustedes están en casa, me han comentado alguna situación. La mayoría ha entregado sus ejercicios en hojas milimétricas. Por favor, entréguenlas así en hojas milimétricas, ¿de acuerdo? Pueden apoyarse en el software de GeoGebra también, ¿sí? Para hacer su trazo, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es que el trazo lo hagan en su hoja milimétrica ahorita para esta actividad, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, espero que se la estén pasando muy bien en su casa, jóvenes. Por favor, cuídense mucho, quédense en casa. Estamos, según la ciencia y el gobierno federal, en una situación todavía compleja, complicada. No se confíen y por favor quédense en casa. Festejen a sus mamás en casa, a distancia, y pásenla bien. El lunes tendrán ya su plan de trabajo, y lo digo porque estoy grabando esta sesión el día sábado 9 de mayo. Y bueno, ya saben que los aprecio, se les estima mucho, mis queridos y estimadísimos estudiantes, contabilidad, programación, mantenimiento automotriz. Échenle muchas ganas, jóvenes. Nos vemos pronto y buenas noches, buenos días, según la hora en que estén viendo este video. Muchas gracias.